Son muy boludas las minas. Bestia, ¿qué pasó? ¿Por qué pusiste lo que pusiste en Facebook, boludo? Saludito para uno, saludito para otro. ¿Con qué se armó ahora? Qué buena está la ropa de ellos. Ajá, Guille, mirá. Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la Liga Contenidos, bienvenidos a una nueva noche de Liga de Desarrollo. Aquí estamos en el Estadio Luis Buta, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Mi nombre es Conrado Verón y es un placer saludarlos para darles la bienvenida a un nuevo encuentro por esta, la Liga de Desarrollo de la Liga Nacional de Básquet. Ya estamos prestos, listos para compartir Echagüe ante la Unión de Formosa en la antesala de estos mismos nombres, estas mismas instituciones del partido de mañana, la Liga de Desarrollo que tiene vida propia y te la contamos en la liganacional.com.ar, en LNB Contenidos. Pelota y Americana en el aire, y en el aire de los contenidos de la Liga te relato este primer cuarto. Pelota que viene para que la tenga González, pase adentro para el jugador Fleckenstein, terminaba amarrando y la primera acción en ofensiva será para el equipo local entonces. Este es Rosso, Jerónimo para Carlos Buemo. Se frena Buemo, 45 grados, pelota para Ratero, otra vez para Carlos Buemo. Relojea el reloj, vaya la redundancia. Buemo, poste alto, era buena la intervención de Santana, pelota que viene para Pirola, la tapa arriba de Fleckenstein. Y la bocha será entonces para que la tenga Maximiliano Ríos, homónimo del gran jugador del torneo nacional de ascenso, pelota arriba, Marra, el rebote para Buemo. Hasta acá, secas las ofensivas. 9 minutos para el final del primer cuarto de Echagüe, la Unión de Formosa en vivo en el Estadio Luis Buta. Carlos Buemo va a 45 grados para atrás, triple. Triple de Echagüe, triple de Buemo. Los primeros 3 puntos del juego, 8:55 para el final del primer cuarto. González, pelota para Gómez. Ahí está Tobías. Casaca 6 para Jergovic, que no toca el aro. De casualidad lo tocó, la pelota se amortiguó en el mismo y le terminó quedando en el rebote más fácil de su vida basquetbolística. Pelota para Carlos Buemo, Marro. Rebote arriba para que la tenga Santana. Pirola. Santana que no. La pelota terminaba rebotando en Gómez. Una lástima que no podamos tener la nomenclatura, los nombres en el dorsal de la camiseta del equipo formoseño. Señoras y señores, ataca Buemo. Bocha que viene para que la tenga el santafesino. Dueño de la pelota, 8 metros para 3. Salió adentro, sobre la chicharra. La pelota será del jugador Ríos.
Casaca 9 para Gómez. Cuando habilitaba Fleckenstein, el árbitro del partido termina pitando la falta en perjuicio de un hombre de la Unión de Formosa. Primera falta colectiva del Atlético Chahuel Club. Se la marcaron al número 11, Carlos Huemo. El lanzamiento era de Tobías Gómez, Marraba. Y la pelota entonces será del Atlético Chahuel Club. Larga la salida para Pirola. El más armador en este momento es Jerónimo Rosso. Pasa el meridiano. Ahí está Jero. Pirola. Huemo. La marca Gómez. Poste alto para Ramiro Ratero. Rápido, sin dudarlo. Pelota para Rosso. Pick and roll con Ratero. Sí, señor. Se amortiguó en nombre de la Unión. 2-3 la defensa del equipo formoseño. Santana 45 para 3. Largo el rebote. Arriba para Pirola, Cristal y doble. La encontró Pirola. No dudó. Con determinación atacó el aro, Cristal y doble para Echagüe, que gana 5-0 en el comienzo del partido. Estamos en el primer chico, en el primer cuarto. 7:38 para el final de los primeros 10 minutos de básquetbol. A ver qué pasa con esta historia. Tiene que reponer entonces Echagüe. 5-0 la historia. Ataca el equipo de Oscar Cachibonel. Pero está dentro para Santana, Cristal y doble. En la zona pintada también manda Echagüe, que había arrancado con el acierto de Carlos Huemo desde el perímetro. 7-0 la historia. Buen parcial del Atlético Chahuel Club. Pelota que viene para que la tenga González. Gómez. Ahí está Gómez, casaca 9. Buena defensa de Huemo. Revierte la pelota para que la tenga el jugador Ríos. Pelota en el poste alto para Maxi Ríos. Doble. Doble de la Unión. Doble del base armador que tiene el equipo de Manuel Gelpi. Saludo enorme para Gonzalo de Angelillo. Prensa de la Unión de Formosa. Toda la gente amiga que tenemos allí en el Estadio del Bicentenario también. Que nos atienden muy pero muy bien cuando viajamos. Las 2 veces que viajamos. Ya no volveremos en esta liga. Todo parece indicar que no. En lo que tiene que ver con nuestros viajes a lo largo y a lo ancho de la Liga Nacional. Recién se dormía Rosso, no estaba concentrado. Perdía la pelota Echagüe. Ahora el lanzamiento de Ríos es corto. Y la pelota la tiene Jerónimo. Pasa a la mitad del campo. Rosso. Ratero en la cortina. Gira. Rosso. Step de Fleckenstein. Pelota para Santana largo. El rebote arriba le queda justamente a Fleckenstein. La pelota será entonces para que la tenga el jugador número 6, Jergovic, que lanzaba el recién ingresado Marraba y sale otra vez Echagüe con Rosso. 5:48. Fluye el juego. Una sola falta hasta aquí. No se para. No hay pausa. Esto es básquet, señores. Esta es la Liga de Desarrollo. Huemo. Ratero que se postea. Huemo para 3 largo. Rebota arriba para Maxi Ríos. Corre que te corre con Jergovic. La pelota será por la derecha para que la tenga González. Gómez, casaca 9 para él. Ríos. González, penetra, busca el espacio, lo encontró, pero está arriba, chocando. El rebote para el mismo número 8, pero está arriba, doble y falta. Doble y falta para el equipo visitante. Bocha arriba, adentro, simple. Simple para el equipo formoseño. La pierde Echagüe. Y la pelota será otra vez para Ríos. Ahora iguala las acciones con el doble del equipo formoseño. 7-7. Parcial 7-0, parcial 7-0. Para uno y para otro. Todo equiparado, todo como en aquel entonces. 4:50 para el final del primer chico. Pirola. Rosso encuentra el espacio, va penetrando, pelota arriba la tapa de Jergovic, que se quedó sentido, ojo. Pelota para Ríos, falta y vale. Me parece que no. A ver, no marcó que vale el doble. Hay 2 lanzamientos. Jergovic se queda sentido, ya está bien el número, perdón. El número 13 Fleckenstein es el que tapaba arriba. Pedían voltending, finalmente el árbitro del juego no lo apreciaba de esa manera. Y tendrá que ir Ríos a la línea de los suspiros para que la Unión
pasa al frente por primera vez en el juego. Tercera falta colectiva de Chahue. No tiene faltas el equipo de Helpi. El primero que no. 4:40 para el final del primer cuarto. Maxi Ríos otra vez bota y bota la americana. Marró el segundo. 7 iguales estamos. Ataque Chahue con Rosso, Ratero, Buemo. Ahí está Carlos, el hombre de la Liga Nacional. Mañana Liga Nacional en este mismo estadio, en la Unión Echagüe. Partidazo, pelota para Pirola, no toca el aro. Mal lanzamiento, el rebote para Ríos, 4:20 para el final del primer chico. El 9 Gómez, busca el espacio entre 2, entre 3, entre 4, lanza, amarra, cachetea la pelota justo para que le quede al número 8, Facundo González. Ahí está González, amaga a revertir, Cristalí, doble. Doble de González, doble del peladito. Número 8. Muy buena intervención en la ofensiva y la Unión al frente. Tenemos nuevo dueño en el juego. Rosso. Este es Jerónimo. ¿Buscan la falta? Sí, señor. Se viene Echaire, se sienta Pirola. Mueve el banco. Oscar Cachiborel, el entrenador del Atlético Echagüe Club. 3:54. Estamos en el primer cuarto, estamos en el Buta. Tiene que reponer Echagüe. Primera falta colectiva del equipo de Helpi. Vendrá Rosso a reponer. ¿Quién sale de la marca? Es Buemo. Se abre Echaire. De buenos porcentajes de la línea de 3 en este estadio. Echaire. Buena pelota adentro para que la tenga Cardoso, cristalinada. Con zurda no pudo Cardoso. El rebote le va a quedar a Gómez. A González, perdón. Pasa el meridiano. Ríos. Fleckenstein que no. Gómez que sí. Jergovich. Revierte en la pelota. Alcanza a amortiguar. Ratero con 10 segundos en la posesión. La bocha será de la Unión de Formosa. Le queda 3:30 a este primer cuarto. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Tiene que reponer el equipo formoseño del norte de la República Argentina. Pelota que vendrá para que la pierda la Unión. Vuelta de cancha. Error. Buena defensa de Echagüe, que repone. 9-7 estamos. Esta es la Liga de Desarrollo. Pelota que revierte para Rosso. 45 para 3. Corto. Él ya sabía que erraba. Jergovich en el rebote. Ríos con el transporte. El 6 de Jergovich. Gómez. Se le escapa la pelota, la recupera y sale rápidamente Rosso. Echaire que la cachetea. Buemos en 2 contra 1. Va Carlos. Va Buemo. Pelota arriba. Busca el contacto. Doble falta. Inteligente lo de Carlos Buemo. Con decisión. Con determinación. Atacó el aro. Buscó el contacto. Evitó la tapa. Recibe el contacto y convierte. Para que Echagüe gane 9-7. Y la chance. Perdón. Para que Echagüe iguale 9-9. Y la chance de pasar al frente por 1. En el cierre del primer cuarto, 2:54 para el final del primer chico. Buemo a la línea de los suspiros. La ceremonia previa, pelota arriba. Adentro, simple. Simple para Carlos Buemo. Bien para Echagüe, 9 para la Unión de Formosa. Ríos. Jergovich. Gómez. Se postea Jergovich. Cardoso en la marca. Ríos otra vez. 10 para el tiro. Pelota para Fleckenstein. Ahí estaba Enzo, que recibe la falta de un hombre de Echagüe. La cuarta colectiva del equipo de Bonel. 2:38 para el final del primer cuarto. Pelota que venía para Gómez. El lanzamiento convertido. 3 para la Unión entonces. 12-10. Gana el equipo formoseño. Buen triple de Gómez. Robles. Para Buemo. Robles solito. Desde el costado. Y para 3 corto. El rebote entre 2, entre 3 hombres de Echagüe. Había superioridad numérica. Estaba abierta la defensa de la Unión. Ratero. Que termina robando ese rebote. Y convirtiendo. Buena defensa de Robles. Ahora la pelota será de Echagüe. Reconoce la falta. Su error, el árbitro. La pelota rebotaba en Robles, por eso tiene que reponer la Unión entonces. Vuelta atrás con el fallo. Lo va a hacer Gómez. Se viene Marangoni y se sienta Carlos Buemo en el Atlético Echagüe Club. Es Chemes, perdón, el que ingresó.
González revierte, lee, viene el pase. Chemes, pelota para Robles, va el chiquitín, pelota arriba sobre Jergovic, piden falta, le dan. La reconoce Jergovic, o por lo menos no protesta. Y hay falta en perjuicio del chiquitín Robles, que tendrá que ir a la línea de los suspiros. 12 para Echagüe, 12 para la Unión. 1.53 para el final del primer cuarto. El primer chico en el estadio Luis Buta. Estamos en Paraná. A ver qué pasa con esta historia. Pelota que viene para que tenga Ríos. 13 para Echagüe, 12 para la Unión. 1.41, pelota para Fleckenstein, que toca para Jergovic, no caminó. Ante la marca de Cardoso. Pelota que venía para que la tenga Cárdenas, que va para 3, triple. Triple de Luciano Cárdenas, el recién ingresado. Triple de la Unión, que gana 15-13. Este es Robles. Echaire. Chemes. Saca la pelota solito para que la tenga ahora Chemes, que iba para 3 Marró. El rebote viene arriba de Jergovic. La recupera el Ratero, no, le queda Ríos. 1-9 para el final, se nos va el primer cuarto. Camina, hay una pérdida. Gana la Unión 15-13. 1-0-5 para el final de este primer chico. Y la pelota será del local, será del Atlético Echagüe Club, que mañana, por Liga Nacional, por la Liga cada vez más grande, la Liga Banco Nación, recibe a... Ahora la pelota será para que la tenga otra vez el jugador Gómez. Revierte la pelota otra vez para Cárdenas, con confianza. Gran rebote de Jergovic, pelota para Fleckenstein. Gira, busca el espacio, tiene recursos. Marró, el rebote para Ana Cardoso. Se queda el 23 con esa pelota. Robles acelera, ataca Echagüe. Pelota para Chemes. Mucha rotación, no hay ningún titular en este momento en campo por el lado del Atlético Echagüe Club. Se equivoca Chemes, no se encuentra con Echaire, pierde la pelota. A este primer cuarto le quedan 22 segundos, 2 décimas. La pelota será de la Unión. Tiene que defender Echagüe, 15 para la visita, 13 para el equipo local. Y la pelota será entonces para que la tenga Ríos, 16, 15, doble en la marca Echagüe. Jergovic, la saca 12 para Gastón Machado. Cárdenas, el 6 es Jergovic, 8, 7, él la va a tirar, 6, 5, falta de Robles, que tendrá que ir, lo pone a Jergovic a ganarse los puntos desde la pintura. Se enoja Oscar Bonel, el entrenador, allí en el banco de los suplentes del Atlético Echagüe Club. 4 segundos 9 tendrá Echagüe, si es que recupera el rebote, de quedarse con esa pelota. Pelota arriba de Jergovic, adentro, simple, simple para la Unión. Otra vez va Jergovic, se nos termina el primer cuarto. Pelota que viene adentro, simple, simple, simple para la Unión, que tira diferencia, gana por la máxima, por 4, va Robles, se termina 2, 1, se frena Robles, incómodo para 3, no vale. Corto el lanzamiento, señoras y señores, final del primer cuarto, 17 para la Unión, 13 para el Atlético Echagüe Club.
bien, arrancó el segundo cuarto, señores. Corta el pique y recibe la falta el jugador Santana. Entonces tendrá que ir a reponer el Chahue. Bueno, se equivoca, la pelota la recupera Ríos, quiere salir rápido. Pelota que viene para que la tenga Jergovic. Machado, Jergovic, 45-3. Solito, pie firme, triple, solamente red. Triple de la Unión, que está más efectivo, que saca una buena luz. 7 puntos de diferencia. Y la pelota ahora será del Atlético Chahue Club. La pelota se trababa y tiene que reponer entonces, porque la flechita marcaba que es para la Unión. 20 para la visita, 13 para el equipo local. Ríos con la pelota, Cárdenas. Otra vez Ríos, solito, 45-3, que no, amaga, se frena, poste alto, le encanta. Esa es su zona, ese es su lanzamiento, el de mayor porcentaje para Maxi Ríos, que convierte una vez más desde el poste alto para poner otra vez con la máxima, que se estira y se estira en favor de la Unión. 22-13. Buena pelota de Rosso para el Chaire, que pisa la línea cuando caía y encima metió una bomba bárbara. Pisa la línea Matías Chaire, una pena porque la parábola fue perfecta. Y hay tiempo muerto, cuando se jugó 1 minuto 10 nomás del segundo cuarto, hay tiempo muerto, lo pidió Carbonelli, el entrenador del Atlético Chahue Club. Muy bien, se reinician las acciones. Tenemos básquet de nuevo. Ríos. Ataque de la cortina de Jergovic. Tiene que reponer el Chahue entonces. Aquí estamos en el Buta para que la tenga Jerónimo Rosso. Ataque Chahue. A ver qué pasa con esta historia. Y la pelota Rosso, 45-3, triple. Triple de Rosso, triple de Chahue. ¿Qué descuenta? 22-16. Buen partido tengo. Liga de desarrollo de la liga. Cada vez más grande. Pelota arriba, se equivoca el jugador. Machado, la pierde Chaire ahora. Pelota que viene para que la tenga Rosso, que la pescó. Se frena, ataca Rosso, se frena. Buena tapa de Jergovic. Buen timing, se caen 2 hombres de Chahue. Rosso del piso. El árbitro para el juego. Piden falta, no le dan. Termina recuperando la pelota. Se queja de que era contragolpe. No concuerdo porque eran 4 los jugadores de Chahue que ya estaban haciendo el equilibrio ofensivo. Hablo del entrenador de la Unión. Pelota que viene en la falta de Santana. Sí, señor, en prejuicio de Enzo Fleckenstein. Perdón, de Gastón Machado. Era el 12 el que recibía la falta. Tendrá entonces, y entra Lautaro Cabrera. Esto significa que todos en la Unión han tenido minutos.
con el arribo del número 14. Hablo de Lautaro Cabrera. Este es el hombre que tiene la pelota, que se frena en el poste alto. Entró con confianza, camina, pierde la bocha. Recupera la pelota Echagüe, entonces gana la Unión 22-16. Le quedan 7:45 al segundo cuarto, al segundo parcial. Noche fresca en la capital entrerriana. Pelota para Santana. Maga para 3. Triple amenaza que no. Y Rosso. Ataca el base más penetrador de la Liga de Desarrollo. Pelota para Maxi Ríos que acelera. Ríos. Arriba, bandejita pasada, amarró. Rebote para que la tenga Tobías Gómez. Se la sacó de las manos a Santana. Gira Tobías. Buen movimiento. Gira. Mete la pelota en el corte hacia el aro del jugador Machado, que llegaba a la pelota. Rebotaba el hombre de Echagüe. Le quedó la Unión con 6 segundos en la posesión. 6 segundos en la posesión. Ataca el equipo formoseño. 7:18 para el final. Bueno, Rulo, buena cortina, buena jugada. Buen doble de la Unión de Maxi Ríos para poner 24-16. 8 la diferencia. Rosso. Ataca Echagüe, que viene de perder ante Quilmes en Liga de Desarrollo. Buemo. Gran pase entre las piernas para Ratero. Se le escapa. Buemo otra vez. Echaira, maga para 3. Penetra, busca el espacio. Pelota para Santana, lo encuentra. Se la cachetea justito. Buena defensa del jugador Gómez, que va. Pelota arriba con suspenso que no. Gómez que corrige otra vez. Cachetea Gómez, salta Gómez, hace lo que quiere. Y la pelota le queda a Ríos. Ataca la Unión. El lanzamiento de Machado para 2, largo. El rebote para que la tenga el jugador Cárdenas. Marró y por fin la pelota le queda a Echagüe. 2 rebotes ofensivos. Una vez más tomó el equipo visitante. Por 8 pierde Echagüe. Echaire, la revancha del costado, no. Rosso. Problemas para retenerla. Jerónimo. Ratero, eje de la cancha, fuera de los 6.75. Gira, se acomoda. Este es Carlos Buemo. ¿Aparecerá Carlitos? Para Ratero, no. Se resbala. Va a perder la pelota, piden camina. Se la van a cobrar nomás. Y se termina la posesión. Todo junto. Señoras, señores. Ingresa Pirola. Ingresa Robles. Se va Santana. Se va Echaire. Mueve el banco Bonel. Tiene que reponer la Unión. 6 minutos, 8 para el final de este primer tiempo del segundo cuarto. Bocha que viene para que la tenga Ríos. Amaga para 3, se frena. 6 metros desde el costado hierra. La pelota la tocaba Pirola, se queja con el asido de Luciano Cárdenas. Hacete duro, se escucha desde aquí el grito, el reto de Oscar Cachibonel. Hacete duro, le dijo. Termina quejándose Ríos. Helpi, que se vuelve loco con los árbitros. Discutida la decisión de los jueces en esa reposición de Echagüe. Gana la Unión 24-16. Estamos prometiendo el segundo cuarto. La pelota será otra vez para que la tenga el jugador recién ingresado, Lautaro Cabrera. Pelota que viene arriba para el jugador Gómez. Otra vez hay doble de la Unión. Repone Echagüe entonces, jugada doble y falta recién. La pierde Rosso, la pierde Echagüe. Buena la presión en la salida del equipo formoseño. Y tendrá que reponer. Ahora por número 8 González, que va. La falta la recibe el 8, activo.
Saludo grande para Gonzalo de Angelillo, entonces. Gente amiga de los que uno va cosechando. Gran laburo de Gonzalo cada vez que vamos al Estadio Bicentenario. Mucha gente en Formosa viéndonos. 30 para la Unión, 16 para Echagüe, que se secó. 4.55 para el final del segundo cuarto. Estamos en el Buta, pelota arriba, dentro, con suspenso. El doble de Facundo González. Rosso. Pasa el meridiano. Pirola. Rosso que no. Otra buena defensa de la Unión con Gómez. De lo mejorcito el 9 en este segundo cuarto. Gómez se le escapa la pelota, rebota en Pirola. No, pero rebotaba en un hombre de Echagüe, muchachos, ¿eh? Se equivocaron los árbitros en esta. Gómez que tranquilamente le protesta. Igualmente hay tiempo muerto. No. Ahora sí, corrigen. Fue clave, fue clara. Que la pelota había tocado en un hombre de Echagüe. Está perfecto. El tiempo muerto en el Buta, señoras, señores. Gana la Unión 31-16, 4-39 para el final de este primer tiempo, para el final del segundo cuarto. Subcontratado, pensé que iba a venir, pero no tengo fotógrafo. Gracias. Pues si no me tenés agendado, soy comprado durante la casa. Se reinician las acciones. Está Dani, está Guillermo en la técnica impecable del Estadio Luis Buta. Había falta en perjuicio de González. 31-16. Sigue ampliando diferencias, sigue buscando aumentar la brecha el equipo formoseño, que ya ha marcado 14 puntos, solamente 3 marcó el Atlético Echagüe Club. Pelota que viene para que la tenga González ante la marca de Huemo. Se frena. Poste alto para que la termine recuperando Robles. Pelota entre dos. Ahí va el chiquitín. El centro de gravedad tan bajo que le permite picar muy cerca del parque y la termina perdiendo. Pelota arriba, antitapa. Antitapa, voladita inteligente del jugador Lautaro Cabrera para ganar 2 puntos más para la Unión. Cada error de Echagüe es capitalizado por el equipo formoseño. Y la pelota tiene Jerónimo Rosso. A ver qué pasa, vamos. Buen marco de público tenemos en el estadio. Le gusta Carlos Huemo. Rosso. Problema para atacarla. Y termina perdiendo una vez más la pelota. No está bien Echagüe, sin dudas. Pelota que venía otra vez para que la tenga Cabrera, pelota arriba. Cárdenas con zurda, 2 puntos más para la Unión, que no para de capitalizar cada centímetro que le da Echagüe en ofensiva. Rosso, 3:20 para el final del primer tiempo. Estamos en Paraná, en el estadio Luis Buta. Esta es la Liga de Desarrollo. Carlos Huemo. Pelota de Huemo entre 2, entre 3, cristal y doble. Vale el doble, sí señor. La experiencia de Carlos Huemo, que hasta hace un par de partidos venía siendo titular en Liga Nacional de Básquet. Mitad por las lesiones, mitad por el buen rendimiento. El santafesino que tendrá que ir a la línea de los suspiros para aumentar. Por fin Echagüe pudo romper la barrera que lo tenía contenido de los 16 puntos. 35-18, pelota arriba, dentro, simple. Simple, simple, simple. Estamos en la semana del 85 aniversario del Atlético Echagüe Club. Un 1 de febrero de 1932 nacía uno de los fundadores de la Liga Nacional. Hoy está
una vez más en la máxima competencia, luego de 22 años, con un trabajo sostenido, de crecimiento paulatino, luchando y luchando para mantenerse en la máxima categoría. Cárdenas, González que pierde, la recupera Echagüe. 2.56 para el final del segundo cuarto. 35 para la Unión, 19 para el Atlético Echagüe Club. Seca en la cancha, partido parado en el Buta. Pelota de Cardoso para Huemo, solito va para 3, triple. Triple de Huemo, es el hombre del momento para Echagüe. 13, era la diferencia, 35-22. A ver qué pasa, pelota Ríos para Ríos, Cristal y doble, no llegaba Huemo. Doble para la Unión entonces. Recupera el equipo visitante. Pelota que viene para que la tenga Ríos. No, falta doble. Otra vez corre, que te corre. Las transiciones lo han ayudado muchísimo al equipo de Helpi. Y otra vez un error de Echagüe. Repone la visita. Otro punto más para la Unión. Insisto, pasó el temblor. Se había puesto a 3 Echagüe. Ahora la diferencia es de 19 puntos. 41-22. Otra vez la máxima. Y estamos en el segundo cuarto, del que le queda 1.25. Rosso. Falta. ¿En perjuicio de Santana o ataque? No, falta del número 14 de Cabrera. En perjuicio de Santana. Cuarta falta colectiva del equipo visitante. También tiene 4 local. 1.22 para el final. 41-22 gana la Unión. Veremos si hay reacción basquetbolística y o anímica. Recupera y está en juego. Muy buena pelota de Cárdenas para Cabrera, Cristal y doble. Los de la Unión corriendo sin dudar. Ha sido determinante en este parcial. 43-22-21. Es una redundancia si le digo que es la máxima. 1 minuto 4 para el final del segundo cuarto. Rosso desde el costado, solito a pie firme para 3. Largo. Pelota que viene para que la tenga Ríos. Corre que te corre. Pase de pique otra vez. Se le escapa la pelota al jugador número 14 Cabrera. Hay falta en perjuicio de un hombre de Echagüe que tendrá que ir a la línea de los suspiros. Le quedan 54 segundos a este primer tiempo. Hay enojo y desazón por el lado del Atlético Echagüe Club. Tendrá que ir Santana a la línea de los suspiros para descontar. 54 segundos, lo dicho. Segundo cuarto, 43-22. Está la historia. Va Santana a la línea de los suspiros. Pelota arriba, adentro, simple. Simple para Echagüe que descuenta. 43-23, redondito, 20 la diferencia. Otra vez Matías Santana. Pelota arriba, adentro, no, afuera. González, Gómez, hace para González arriba, difícil, pero hace todo fácil. González hace todo fácil la Unión cada vez que corre. Muy pocas posesiones largas en los últimos 3-4 minutos. Todo es transición, todo es en tándem. 2, 3 callejones y adentro. Siempre con el mismo resultado. La pelota en la red del Atlético Echagüe Club. 45-23-22 la diferencia. Santana, Rosso, se postea Huemo. Dame la dice ante la marca de González. Santa, le dice Rosso. 4 para el tiro. Complicada la ofensiva. Buena defensa de la Unión. Santana, 1, se termina. Buena defensa del equipo formoseño. Mala lectura del juego por parte del Atlético Echagüe Club. Y Helpi dice, dame minuto, quiero terminarlo de la mejor manera a este parcial.
45 para la Unión, 23 para Echagüe, 19-8 para el final. Una pelota hipotética le queda a este segundo cuarto. Muy bien, se reinician las acciones. 7 en la jugada, dice Scalpi. Logra en la marca, la va a recuperar. La pelota le queda a Gómez. Pelota para que venga a lanzar Jergovic de 3 más roll. Rebote para Huemo, 5, 4. Pelota larga de Huemo, lo encuentra Gorcheme. Solito Robles para 3. Corto y se terminó nomás. Se terminó nomás el segundo cuarto. Se terminó el primer tiempo, señoras, señores. A los vestuarios. 45 para la Unión, 23 para el Atlético Echagüe Club. Final del segundo cuarto en el estadio Luis Buta. Nos vamos al descanso largo.
Muy bien, señoras y señores, volvemos a la acción. Tenemos básquet en la Liga de Desarrollo, en el Estadio Lesguta, en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Juega la Unión, juega Echagüe, ataca el local, ataca el negro, pero está arriba de Güemo Cristal y doble. Con zurda, veremos si cambia la tendencia del Atlético Echagüe Club, que pierde 45-25 y la recupera. Bueno, pelota para Güemo. Piden falta, no le dan. La pelota era impulsada por Jergovic. La pelota será entonces para el Atlético Echagüe Club. A ver qué pasa con esta historia. 20 la diferencia. Rosso arriba, doble, buena salida desde la línea final de Echagüe. Y ahora la pelota será de Jergovic. Solito desde el costado. Iba el jugador Gómez. Gran rebote arriba de Fleckenstein, Cristal y doble. Doble de Fleckenstein, que jugó poco en el primer cuarto. Y ahora termina siendo importante en esa ofensiva. La bocha será de Rosso. Güemo. Revierte la pelota, buena chance para que la tenga Echaire, desarmada la defensa. Lee muy bien Matías Echaire esta apreciación y termina convirtiendo 2 puntos fáciles para que ahora la tenga la Unión. González, Jergovic, Ríos, Gómez desde el costado para 3 triple. Triple de la Unión para desactivar la tendencia en alza que tenía el Atlético Echagüe Club. Señoras y señores, 50-29, 21 puntos la diferencia. Se mantiene esa brecha. Güemo, la cortina es de Ratero. Sacan la pelota para Santana, que va 45 para 3 cortos. Rebota arriba para que la tenga González. Y ataca la Unión con Maximiliano Ríos. El basamador, el playmaker, el hacedor de juego. La pelota rebota en el pie de Matías Echaire. Tiene que reponer la visita. A ver qué pasa con esta historia. Pelota que viene para Jergovic, que va para 3. Salió de adentro. Rebota arriba de Fleckenstein, que no. Santana. No hay superioridad numérica. Echaire nada le importa. Y lanza. No tocó el aro. Marró. Termina recuperando la pelota. Otra vez el equipo de Gelpi. El equipo visitante. Ríos. Pelota arriba de zurda con elegancia. Recibe la falta. La primera del cuarto. Estamos en el tercero. Le quedan 7:45 al mismo. 50-29. Gana cómodo la Unión. Aquí en Paraná. En la provincia de Entre Ríos. Donde mañana tendremos acción. Donde mañana tendremos Liga Nacional. Juega la Unión. Juega Echagüe. A ver qué pasa con esta historia. La Unión que viene de caer anoche ante Estudiantes en Concordia. Un equipo entrerriano que está intratable en el Gigante Verde. Allí en la costa del Uruguay. Estamos en la otra costa nosotros. En la costa del Paraná, en la capital de la provincia. Donde marró la Unión desde la línea de los suspiros. Era Ríos el que lanzaba. Se mantiene todo igual, 50-29. La pierde Echagüe. Ríos le quedó muy larga el cachetazo. Por eso la vuelve a recuperar el Atlético Echagüe Club, que había salido mal. 7:32 para el final del tercer parcial. Güemo en el transporte de la bocha, corta el pique, pelota para Echaire, piden falta, no le dan, se frena, corta el pique. Ratero, la recupera Ramiro. En la cornisa, pelota para Güemo, lanza Güemo, se terminaba la posesión. Señoras y señores, buena defensa de la Unión, mal Echagüe en ofensiva. La recupera. Se nos fue la pelota. Señora, me pasa la bocha, por favor. Tiene que reponer la Unión.
Había falta en perjuicio de un hombre de la Unión. 52-29. Tiene que reponer la visita entonces desde la línea de los suspiros. Gómez que iba. Antideportivo entonces. El primero adentro, el segundo también adentro. Sigue sacando máximas el equipo visitante, que gana ahora por 25, 54-29. La pelota es de Ríos. González camina, pierde la pelota. Levantó el pie de apoyo, por eso la bocha será para que la tenga el Atlético Chahué Club. Ataque Chahué, está el equipo de Oscar Cachibonel. Con Jerónimo Rosso en la ofensiva, corta el pique. ¿A quién? ¿A quién? A Santana. Rosso otra vez. 12 para el lanzamiento. Rosso de aquí para allá, de aquí para allá. Amaga, buena asistencia para el Cardoso, que va con zurda, lanza y marra. Tiene tanta mala suerte el pibe Cardoso. Encuentra bien los espacios, se mueve bien, haciendo prevalecer su quilaje, pero finalmente no pudo convertir. Le ha pasado seguido a Cardoso en la Liga de Desarrollo. Pelota arriba con suspenso dentro, simple. Simple para Cardoso. Otra vez arriba, dentro, solamente red. Descuente Chahué. 54-31. 23 la diferencia. 6 minutos 6 para el final del tercero. Pelota arriba de Jergovic Marró. La cachetea un hombre, le queda el mismo Jergovic. Y otra vez con 14, 12 ahora. La opción será para Ríos, que ataca, gira, va con derecha, ganchito arriba, falta. Se la van a cobrar a Santana. La falta en perjuicio de Ríos, de buen desempeño en la jornada de hoy. 14 puntos para Ríos en lo que va, ya que estamos. Jergovic tiene 5, 7 González, Gómez 14, 2 Fleckenstein, Ríos que marra. Otro rebote más en ofensiva para que la tenga Gómez. Ríos, Gómez desde el costado para 3. Marró, rebote para otro rebote más, el tercero. González solito, a pie firme. Dudó, amagó, revirtió. Ríos, Jergovic. Pelota para Rosso, se la regalaron. Y en falta, no le dan. La recupera, la pierde Rosso. Hay falta en recurso de un hombre de la Unión. Decíamos, 8 de Cárdenas desde el banco, Cabrera con 4. Los puntos de la visita hasta acá, cuando gana 54-31 el equipo formoseño. Huemo 14, 3 Santana, 2 Ratero, 5 Rosso, 2 Pirola, 1 Robles, 2 Echaire, 2 Cardoso. Los puntos en el equipo local hasta aquí, viendo las estadísticas online en la página de la Liga, en la página de la Liga de Desarrollo. Aquí estamos en el Estadio Leguta para contarte el básquet nuestro de cada día. Arriba de Jergovic, doble de Juancito Jergovic para poner 25 otra vez la diferencia. 56-31 gana la Unión. 5-14, queda mucho todavía, pero la tendencia es en alza para el equipo formoseño. Rosso, Echaire, ahí va Matías, Cardoso, pelota arriba, Cardoso lanza la pelota, la tocaba Jergovic, recupera la bocha Chahué, que va a meter 2 cambios entonces. Ingresa Chemes, ingresa Robles, se sienta Echaire y se sienta Carlos Huemo. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Va a tener la pelota. Otra vez la Unión, pelota para que vaya Gómez para 3 con suspenso que no. Santana en el rebote, Rosso que la pesca. Y la pelota será de Jerónimo Rosso. Santana maga para 3, 56-31 gana la Unión, falta en perjuicio un hombre del local. Le quedan 4:38 al tercero.
Tiene que reponer Echagüe. 4:38. Va a tener la bocha. Entonces, Cardoso. Fleckenstein la marca. Revierte. Pelota complicada para Santana. Alcanza a cachetear y la va a tener el jugador Cabrera, que va. Y en falta camina. Le quedó atrás la pelota. Se le enredó entre su brazo y su cadera. Entonces tendrá que venir a buscar la pelota del Atlético Echagüe Club, que sube la pelota con Robles. Pelota entre las piernas. Bota y bota la americana. La amortiguó un hombre de la Unión. En la cornisa, Rosso, que se golpea. Quedó sentido. La recupera la Unión. Piden falta, no le dan. Se queja de un golpe en la cadera Jerónimo Rosso. Curiosa la forma en la que cae Rosso. No sé si fue con la rodilla, pero rápidamente acusa mucho dolor Jero. Vamos a ver qué pasa con esta historia. 56 para la Unión, 31 para Echagüe. 4:15 para el final de este tercer parcial. Noche de Liga de Desarrollo. Juegan los pibes. Y vos lo ves en LNB Contenidos. Gómez, la figura de la Unión. Revierte la pelota y la termina perdiendo Cárdenas. Por eso la recupera Echagüe. 3:59. Veremos quién lo cierra mejor. Ha bajado el tanteador en este parcial. Hasta aquí 11 puntos para la Unión, 8 para el Atlético Echagüe Club en lo que va del cuarto. Buena defensa de la Unión, se va solo, solito y solo. Yergovic la entierra. Esto no es Liga Nacional, esto es Liga de Desarrollo. Igual los pibes vuelan y vuelan. Un doble de Yergovic. Voz de una buena defensa. Chemes. Vamos Echagüe, dice la gente. Chemes, mal pase. Cuando cortaba inteligente en puerta de atrás hacia el aro. Pirola. Recupera la Unión. Poste alto para Yergovic. Revierte la pelota para que la tenga Cárdenas. Marra Yergovic. Rebote para Fleckenstein. Va con zurda que no. Falta. Me parece que se la cobraron al 23. Señora Cardoso, la falta. Y tiempo muerto solicitado por Oscar Bonel, el entrenador del local. 58 para la Unión, 31 para Echagüe. Le quedan 3:16 al tercero. Muy bien, se reinician las acciones con Fleckenstein convirtiendo el primero en la línea de los suspiros. Va Enzo, pelota arriba, dentro simple también. Para la Unión, se sienta Enzo.
Ingresa Gastón Machado una vez más. Todos con muchos minutos en la Unión. Lo mismo para el lado del Atlético Chahué Club. Con mayoría de gurises locales. Muy digno del Atlético Chahué Club en esta Liga de Desarrollo. Más allá de este momento, en este partido. La ausencia de Eugenio Sutovich. 60-31. 29 la diferencia. 2.57 para el final tercero. ¿Sobrará el último cuarto? Pregunto. Veremos. Esto es básquet, señores. Todo puede pasar. Lanzamiento que venía de Santana, que no. Y la pelota será para que la tenga Gómez. Ahí está Tobías. La figura está aquí de la Unión. Por lo menos en cuanto a goleo. Pelota otra vez para Gómez, que acelera. Entre dos, entre tres, falta. Otra vez a la línea de los suspiros Gómez. Le quedan 2.36. Se va cortando y mucho el partido. No fluyen las ofensivas en este tercer parcial. Gómez. Otra vez. El primero adentro. 30 la diferencia. Abismal hasta aquí. 61-31. 62-31 de la línea de los suspiros. Muy buenos porcentajes también para el equipo del entrenador Manuel Gelpi. Robles. Chemes. Ataque Chahué. Corta el pique. Santana. Solito Pirola. Revierte una pelota incómodo. Pirola tiene que atajar. 7 para el tiro. Se postea Cardoso. Poste bajo. Va Cardoso. Hacia atrás, hacia arriba y adentro doble. Doble de Elan Cardoso. Buen movimiento del 23. Para poner al Chahué con 33 puntos. 62-33. 29 la diferencia. Lo fue demoliendo de a poco el equipo formoseño. Pelota para Cárdenas, saca para Ríos. Falta sobre el número 14. Cabrera. Cuando caía después de lanzar ya. Pegaba el grito, pidiendo, exigiendo la falta. Y Cabrera, el 14, tendrá que ir a la línea de los suspiros. Le queda 1.52 al tercer parcial. Gana la Unión 62-33. Estamos en el Buta. Estamos en Paraná. Estamos en la cancha de Chahué, la catedral del básquet entrerriana. Hasta aquí se escuchan los gritos del entrenador Oscar Bonel. Ofuscado, enojado con algunos rendimientos. Cárdenas otra vez adentro, pelota. Ahora sí adentro simple. Otra vez 6-3, 3-3. 30 la diferencia. Pelota para que la tenga Cardoso otra vez. Idem. No es una repe, señores. Otros 2 puntos más para Cardoso. Desde el costado. Idéntico lanzamiento. Encontró su quintita, encontró su lugar. Pelota para Cárdenas. Yergovic. Cuando atacaba Machado. La pelota será de Chahué, que la recupera. Le queda 1.24 al tercero. Pelota que viene otra vez para la falta en perjuicio de Santana. La cuarta colectiva en Capilla. Entonces la visita 63-35. Tiene que reponer Echahué. Robles. Pelota arriba Cardoso con suspenso de zurda doble. Buena. Apareció Cardoso en la zona pintada. Descuenta Echahué. 63-37. 58 segundos. 26 la diferencia. La sacan para Ríos. Amaga. En la cornisa Ríos. Mete la faja. Se equivoca. La pierde la Unión. 48 segundos. 5 décimas para el final del tercer parcial. A ver qué pasa con esta historia. Ataca Echahué, pelota para Cardoso otra vez. Va a revertir nomás para Pirola. Amaga a revertir y va 45 para atrás. Triple. Triple de Echahué que se ilusiona. Y cierra mejor. 23 puntos la diferencia. Había sido de 31 hace un ratito nada más. 26 segundos. En estos momentos
ha aparecido una bomba de la Unión. No se repite, no pudo Ríos y el rebote de la Unión. Otra vez rebote ofensivo, pelota para Cabrera, penetrando. Si no es una bomba, es una penetración. Insisto, cuando Echagüe metía un atisbo de recuperación, siempre la Unión jugaba inteligente y apareció Cabrera para encontrar el espacio, luego de otro rebote ofensivo más que tomó el equipo formoseño. Es digno lo de Echagüe también, 65-40-25 la diferencia. 14-9, veremos quién lo cierra mejor al tercer parcial. 5 faltas colectivas para el local, 4 para la visita. Pablito, uno de los empleados del Atlético Echagüe Club, seca la cancha y la pelota será entonces para que la tenga otra vez con el adicional Cabrera Marró. La pelota será de Echagüe. Robles, 65-40, bueno, 25 la diferencia. 6, 5, 4, sigue Robles, 3, sigue Robles, corta el pique, 2, 1, Cheme solito para 3, no tocó el aro, señoras y señores. Final del tercer parcial, 65 para la Unión, 40 para Echagüe. Bestia. Muy bien, se reinician las acciones. Pelota que viene solito para que aparezca el jugador Gastón Machado para poner 2 puntos con Cristal y doble en la zona pintada. Ataca Echagüe, último cuarto, 9:40 para el final del mismo. Rosso corta la pelota, Jergovic, y la bocha será de el equipo local que repone. Entonces la pelota será de Echagüe. Pelota arriba el lanzamiento de Carlos Huemo que se caía. Marró, rebota arriba, peleado con Echaire que termina pisando la línea, por eso la pierde el Atlético Echagüe Club. 9:18 para el final del tercer parcial, 40-67, 67-40. Gana la Unión. Cabrera, Cárdenas que iba, pelota para... Otra vez se vuelve a equivocar Echagüe en la salida, en este caso fue el jugador Echaire, pelota arriba. Otra vez Jergovic que aparece solito, calcada la jugada hace un ratito nada más. Y otra vez vuelve a sacar 29 de diferencia el equipo visitante. Pelota para Rosso, incómodo, entre dos lanza Rosso, recibe la falta, no pudo convertir. Dolorido Jerónimo, tendrá que ir a la línea de los suspiros. Barroso.
69-40 gana la Unión, 8-40 para el final. Cómoda victoria hasta aquí del equipo formoseño. Pelota arriba con suspenso que no. Otra vez. 69-41. El segundo para Jerónimo. Arriba dentro simple. Simple para Echagüe que descuenta. Pierde por 27. 8-40 para el final. Esta es la Liga de Desarrollo. Ríos. Jergovic solito. Es el tiro más difícil ese. 2 metros. Tiene que tener mucha sensibilidad, pero el rebote toma el mismo Jergovic. Recibe la falta y convierte. Finalmente termina convirtiendo y buscando el adicional. 71-42 gana la Unión. 8-27 para el final del partido. Pelota arriba, Marró. El rebote le queda a Buemo. Sale rápido, lo encuentra a Cardoso. Cristalí doble. Doble para Echagüe que descuenta. 71-44. La pierde Jergovic. Pelota para Echaire. Piden falta. Buena recuperación defensiva sin falta para los árbitros. De Cabrera hasta Carrillo. Se le escapa. Se ensucia la jugada. Se frena. Cárdenas. Pelota para Machado. Ahí estaba el 12. Y termina recibiendo la falta de un hombre de Echagüe. Segunda falta colectiva del local. 8 minutos clavados para el final del juego. Va el jugador Machado. El primero adentro para aumentar. 72-44. Otra vez Machado. Marra. Rebote arriba, le queda para que la tenga Rosso. Ahí va Jerónimo. 7:50 para el final del juego. Buena victoria del equipo formoseño. La pelea de Echagüe. Solito Cardoso, revierte la pelota para Rosso. 45, a pie firme para 3, va adentro. Triple. Por la perspectiva, triple. De Echagüe, 72-47. 25 la diferencia. Otra vez se acerca. O por lo menos descuenta Echagüe. La recupera con Buemo. Corre. Son 3 o 4 contra 2. Va Buemo, busca la falta cristalinada. Falta en perjuicio del hombre de Echagüe que iba decidido a buscar el lanzamiento. Termina poniéndolo a Buemo en la línea de los suspiros. 7:25 para el final. Pelota arriba con suspenso adentro simple. Simple para Echagüe, 72-48. Pelota arriba de Buemo. Otra vez adentro del santafesino simple. Para el Atlético Echagüe Club. Ríos. Sacan desde el costado para que vaya el jugador Cárdenas. Para 3 no tocó el aro. Buemo acelera, va con perfil izquierdo. Se frena, revierte la pelota, la encuentra Rosso. 7 metros para 3 corto. Rebota arriba para Ríos. Por el sector izquierdo piden falta, no le dan. Termina recuperando la pelota Buemo. De alguien fue falta, muchachos. Buemo se frena, va para 3. Corto. Termina recuperando el jugador Buemo. Piden voltending. Hay falta. Falta de Buemo en la tapa. Abajo. Hay 2 lanzamientos. Lo va a hacer Ríos. A ver qué pasa con esta historia. Amarró el primero. Va Ríos otra vez a la línea de los suspiros. 6:45 para el final. Adentro simple. Simple para la Unión, que gana 73-49. Cómoda victoria del equipo formoseño. Buemo. Una de bowling para Rosso. En el pick and roll funcionaba con Marangoni. La pelota se pierde, puño final, la pierde Echagüe otra vez. Iba a ir a reponer el jugador González. Otro de buena labor en el equipo visitante. 6:29 para el final del juego.
Otra vez va Jerónimo Rosso. Echa aire. Vuelta atrás. La vuelve a perder Echagüe. La recupera la Unión. Ataca la Unión. Recupera Marangoni y se le escapa de la pelota. Otro error con Echagüe. Una mala noche para el equipo de Oscar Bonel. Ahora tendrá que ir a la liga, a la línea de los suspiros otra vez. Y la recupera Echagüe. La vuelve a recuperar González. 5:33 para el final del partido. Solito lo dejaron. A Cabrera que va para atrás, triple. Triple de Cabrera, triple de la Unión. Rosso en la salida. Muy buena la intervención de Jergovic. No pudo la tapa. Y terminó recuperando la pelota. Otra vez la Unión corre, que te corre, lo liquida. El equipo visitante, hay tiempo muerto, lo pidió Bonel, 82-49, perdón. Está ganando la visita. Llegaste vos. Andaba perfecto. Dos veces le di copiar. Está en un Word. ¿Cómo está en un Word? No, está en la carpeta. ¿Está apurado? No. Es un partido, no me puedo ahorita pegar. Muy bien. Repone Echagüe. Último cuarto. 4:58. Esto es cosa jugada. 82-43. Va Rosso. Va Rosso. Rosso es el apellido. Ahí va Jerónimo. Ratero. Santana. Solito Robles. A pie firme. 45 para 3, corto. Rebota arriba para que la pelota le quede. Y termine perdiendo Fleckenstein. La vuelve a tener. Entonces, el Atlético Echagüe Club, que se va a salir desde la línea final. Rosso. Buena salida de la marca para el buen lanzamiento de Rosso, que termina siendo largo. Bueno, pero la elección era para tirar Jerónimo. González. Casaca 14 para que la tenga. Ahora sí, el jugador Cabrera. Pierde la pelota Cárdenas. Y la pelota recupera el local. 4:20 para el juego. Para que se cierre la historia. Muy bien. Tendrá que ir otra vez
La Unión con la pelota. González, otra de las figuras, de muy buen segundo cuarto. Pelota arriba, pisando la línea. El jugador Cabrera que no. Jergovic que hace todo bien. Marró, otro rebote para la Unión. Esa fue una de las claves. Correr en la transición y la cantidad de rebotes en ofensiva que tomó el equipo visitante. Cárdenas para tres que no. Ratero en el rebote. Rosso, 3:23 para el final del juego. Rosso de aquí para allá, entre 2, entre 3, entre 4, se frena, hacia atrás, hacia arriba. Marrón, no toca el aro. Pelota que viene para que la tenga González. Jergovic, casaca 6 para él. Otra vez Jergovic, se banca el topetazo de Ratero, piden falta, no le dan. Termina convirtiendo con zurda, Cristal y doble para la Unión, que vuelve a aumentar. 84, 51, 33 la diferencia. Y la pelota es de Santana. Santana con derecha, con suspenso doble para el Atlético Chagüe Club. 84, 53. 2:31 para el final. La recupera Chagüe. Corre que te corre con Pirola. Va Juan con zurda, Cristal y doble. Doble para Pirola. Quiere maquillar mejor el resultado del Atlético Chagüe Club. En el final, Cárdenas. Fleckenstein. Cárdenas en la cornisa. González. 10 para el tiro. Cárdenas. Camina, pierde la pelota. Señoras y señores, recupera el Atlético Chagüe Club. Le quedan 2-6 para el final del juego. Va a ganar la Unión de Formosa, Liga de Desarrollo. Va a tener la pelota Robles, que va. Pelota para Santana, para tres largo. Rebote para que la tenga Rosso. Se le escapa la pelota, le queda a la Unión. 1:40. Se nos va el partido, señores. 84-55. Va a ganar la Unión de Formosa. Mañana, Chagüe y la Unión. Liga Nacional de Básquet. La Liga Banco Nacional, la liga cada vez más grande. Estamos en LNB Contenidos. La recupera Chagüe en la salida, entonces. Y va a tener la pelota Robles, que saca 15 para él, de aquí para allá, activo, eléctrico el 15, amaga con todo su cuerpo, con la cabeza, con todo. La pelota amortiguaba un hombre de la Unión, Rosso, 10 para el tiro. Rosso, perfil derecho, Rosso entre dos, buena asistencia para Ratero, Cristalí, nada. El rebote arriba le va a quedar, para que la tenga entonces Cabrera. González pasa el meridiano, 57 segundos, casi la recupera Rosso, la pelota otra vez para que la tenga Cabrera. 14 para el tiro. Piden falta, no le dan, se termina el juego, va a ganar la Unión. Va Cabrera, Cristalinada. Rebota arriba para que la tenga Rosso. Ataque Chagüe, 44, 43. Rosso entre dos, revierte. Otro error más de Chagüe. González. 35 segundos, se nos va el partido. González. Pelota va a venir para que la tenga otra vez. Jugador número 5, va Cárdenas para dos doble. Doble para la Unión. Y va a tener la pelota otra vez Chagüe en el final. Rosso, 9, 8, 7, se termina. Rosso para tres que no. Ratero con el rebote. Le quedaba Fleckenstein, la última será para Cabrera, doble. Y se termina la historia, 86-55. Ha ganado la Unión de Formosa. Muy buena noche para el equipo formoseño. La peleó el Atlético Chagüe Club, señoras y señores. Final del juego, final de esta historia por la Liga de Desarrollo. Te relaté del Estadio Luis Buta. La Unión 88,
88, corregimos. Echagüe 55, 33 puntos la diferencia ha ganado la Unión. Mi nombre es Conrado Verón, nos despedimos. Mañana estaremos relatando para Teis Sport Play la historia que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquet y estos mismos rivales. Señoras y señores, festejan los chicos de Formosa. Con esa imagen nos vamos. Esta ha sido una nueva transmisión de la Liga Contenidos. Muchas gracias.